les dije que íbamos a hablar de inteligencia artificial aplicada al mundo de la construcción. Obviamente sirve para muchas cosas, pero aquí vamos a ver del mundo de la construcción. Por cierto, esta imagen está creada con DALL-E 3, que es la herramienta de generación de imágenes de ChatGPT, a la que solo le pedí, dame una imagen sobre inteligencia artificial aplicada al mundo de la construcción, para que ya desde el principio empecemos con eso. Me defino, además de ser CEO de Conecta B2B, socio de una empresa de e-commerce que se llama Nidux, y hacer algunas tareas de consultoría, me defino como amante del futuro. ¿Por qué? Porque todo esto que les voy a contar me encanta. Me fascina el mundo que nos toca vivir, me fascina las oportunidades que esto nos presenta. Pero quiero contarles un poquito de historia rápida antes de ir a los casos concretos. ¿Quién conoce lo de ahí arriba? ¿Quién es? ¿Quién? Siri. Algunos deben hablar con Siri, otros con Google Home, otros con Alexa. Herramientas de inteligencia artificial de voz, pero que en realidad existen hace bastantes años. De hecho, Siri nace en el año 2016. Es decir, que esto de hablar con un computador y que entienda lo que le decimos ya existía. Si nos vamos aquí abajo, que me fui. Si nos vamos aquí abajo, vemos que el Washington Post hizo artículos automatizados durante las Olimpiadas del 2016 de Río de Janeiro. Robots que escribían los artículos que salían publicados en el periódico. En el 2019, vemos ahí arriba, que se hicieron 1000 crónicas del PGA Tour. El mayor torneo de golf de los Estados Unidos se hicieron con inteligencia artificial. Eran robots que capturaban la información de los palos, del viento, del hoyo, etcétera, etcétera, y armaba la crónica. 1000 crónicas hechas por inteligencia artificial y no periodistas. O vemos también un ejemplo como este. En el año 2018, si no me recuerdo mal, 18-19, este es Matsuda, se presentó a la alcaldía en un pueblo de Japón. Salió tercero y había 11 candidatos. Es decir, hubo gente que prefirió votar a un robot, a Matsuda, que votar a una persona que se presentaba a las elecciones. Pero todo esto viene de hace tiempo. Les di ejemplos de hace años. ¿Por qué hoy estamos tan locos con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que cambió? Y lo que cambió es algo muy importante. Cambió que es la primera vez que la tecnología crea algo en lo que nos creíamos superiores. Porque creamos máquinas que podían levantar toneladas de peso, pero nunca fuimos el ser con más fuerza en la faz de la Tierra. Y creamos vehículos que alcanzan velocidades enormes, pero nunca fuimos el animal, el mamífero más rápido en la Tierra. De repente llega algo que nos gana en lo que nos creíamos más inteligentes, más poderosos, más fuertes, que es en la inteligencia. Pero todo esto nace 70 años atrás con Alan Turing. Si no vieron la película Enigma, se las recomiendo. Alan Turing crea esta máquina que se sabe hoy que fue uno de los factores decisivos para que termine la Segunda Guerra Mundial y se pueda derrotar al nazismo. Porque descubrió una máquina que por inteligencia artificial podía determinar el código que mandaban desde las oficinas centrales a las tropas en el frente, el ejército nazi. A partir de eso hubo un gran desarrollo. Ejemplo, en 1964 el AISA era el primer computador con el que hablábamos. ¿Se acuerdan esas pantallas verdes que veíamos cada letra cómo iba apareciendo? El AISA fue un psicólogo, no era en línea porque no era en línea, sino que dentro del computador, pero lo que hacía el AISA era entender y generar empatía, mucho de lo que hace hoy ChatGPT, con el interlocutor. ¿Y cómo lo hacía? Con una pequeña trampa. Preguntaba sobre la respuesta que le daban. Entonces alguien venía y decía, me despidieron de mi trabajo. ¿Y eso cómo te hace sentir? Y yo leía eso y decía, me está entendiendo. Ya se preocupó por mí. Pero eso era una pequeña trampa que hacía el AISA, pero allá por 1974, pero fue la primera vez que pasó esto. Seguimos avanzando y allá por el año 97 Deep Blue le gana a Garry Kasparov. Una máquina le ganaba al campeón mundial de ajedrez. Y esto sigue evolucionando, aparece Siri, aparecen cantidad de herramientas hasta que llegamos al punto de inflexión que es el que vivimos hoy. Ese punto de inflexión se basa en estas dos siglas, GAN y LLM. Vamos a explicar cada una de ellas rápidamente para que se entienda por qué llegamos donde llegamos. Las GAN son redes neuronales antagónicas que las crea ese muchacho que tienen ahí abajo,
Ian Goodfellow, que hoy es uno de los directores de inteligencia artificial de Google. Presenta un paper en el año 2014 donde dice, vamos a generar redes neuronales generadoras que generan imagen y vamos a generar una red neuronal discriminadora que va a determinar en ese antagonismo si esa imagen es real o es inventada por inteligencia artificial. Imaginemos un ejemplo. Se genera una imagen de un gato y la red discriminadora dice, ¿es un gato real o es un gato creado por inteligencia artificial? Y le genera 10, y le genera 1000, y le genera 1.000.000 de gatos, o 100 millones de gatos. Llega un punto siempre que la inteligencia artificial generativa, esa red neuronal generativa, gana. ¿Por qué gana? Porque la discriminadora no puede determinar si es o no un gato real. En ese punto estamos hoy. Hoy las imágenes llegaron a tal punto de desarrollo que no podemos determinar si una imagen es real o falsa. ¿Sí? Claro, si vemos un caballo volando, por más que se vea el caballo espectacular, sabemos que los caballos no vuelan. Pero si la imagen es algo que podría ser real, no vamos a saber si es o no es. Y el segundo gran desarrollo son los grandes modelos de lenguaje, estos Large Language Models, que lo que hacen a partir del 2017 con la arquitectura Transformer, es decir, ya no necesito entender todo, sino que esta arquitectura lo que le permite al lenguaje es sacar el contexto de lo que habla y poder entender en base a determinadas cuestiones de contexto. Y esto cambia todo, porque ya los modelos no necesitan tanto volumen de datos como cuando tenía que interpretar absolutamente todo lo que leía. Ahora, con poder extraer el contexto y qué quiere decir cada una de las cosas, puedo interpretar el lenguaje. Estas dos herramientas nos ponen en lo que hoy ya estamos viviendo, la quinta revolución industrial. Como generación tenemos un privilegio, creo que único, que es vivir dos revoluciones. Vivimos la revolución de la digitalización a fines del siglo pasado y vivimos hoy la de la inteligencia. Una revolución que lo que hace es ponerle una capa de inteligencia a todo lo que conocíamos. El reloj pasa a ser smartwatch, el teléfono pasa a ser smartphone, el carro pasa a ser un carro autónomo. Y todo lo que conocemos se le agrega ese smart que le pone una capa de inteligencia. Y todo lo que estamos viviendo hoy que nos parte la cabeza es solo el comienzo. Estamos en la primera etapa de todo esto. Esa etapa que está pasando, de hecho, de la inteligencia artificial estrecha, donde se crean herramientas o dispositivos que pueden hacer una función. Ejemplo, Deep Blue sabía jugar al ajedrez y le ganó a Garry Kasparov. Pero pónganla a jugar Go, damas chinas, cualquier otro juego. No tiene la menor idea cómo se juega, porque está preparada para ajedrez. Teníamos herramientas que pueden identificar voz, herramientas que pueden identificar texto, herramientas de imagen. De repente estamos dando paso a la segunda, que es la inteligencia artificial general. Se cree que hacia fin de este año, el año que viene, ya vamos a estar alcanzándola. ¿Y en qué nos basamos para eso? ¿Qué es el gran objetivo ahora? En que Mark Zuckerberg dijo que Meta quiere llegar a fin de año con 600.000 GPUs, estos Graphic Processor Units, que son los que pueden administrar esta inteligencia artificial. O lo que dijo Sam Altman, que está buscando fundraising por $7.000 millones para desarrollar inteligencia artificial general. La superinteligencia, que es la que muchos apocalípticos tienen miedo, que se va a terminar el mundo y demás, todavía es todo un tema de hipótesis científica, pero no es algo que está en la realidad, más allá de un ejemplo que les voy a dar dentro de un ratito. ¿Cuáles son las principales diferencias de la inteligencia artificial? Acá hay que entender algo. A ver, una pregunta rápida. ¿Quién de acá hace 5 años usaba inteligencia artificial? Nadie. Siempre me pasa esto cuando lo pregunto. Y en realidad todos deberían levantar la mano. Porque cuando ustedes usan Waze para ir de un lugar a otro, atrás hay inteligencia artificial. Al final, ¿qué es la inteligencia artificial? Es imitar la inteligencia humana para realizar tareas funcionales, basado en algoritmos. Es decir, tomo datos y tomo la mejor decisión. Cuando yo pago algo con mi tarjeta de crédito, detrás hay un motor de inteligencia artificial que dice esta operación es normal o no es normal en Marcelo, determino si es fraude o no es fraude. Eso es inteligencia artificial. Pero hoy estamos en el momento de la inteligencia artificial generativa, que a diferencia de la inteligencia artificial, lo que hace es imitar la creatividad humana para crear contenido original. Y ahí es donde nos volvimos locos. De repente empieza a crear cosas y no solo tomar decisiones o dar resultados en base a algoritmos. En ese entorno es que nace ChatGPT, pero no es el único. Además de ChatGPT tenemos Copilot de Microsoft,
Claude de Anthropic, Gemini de Google, cantidad de herramientas. Y además tenemos herramientas que no son de texto. No sé si algunos de ustedes han usado estas, vamos a ver ejemplos con algunas ahora. Synthesia para video, Eleven Labs para voz, DALL-E o Midjourney para imágenes, Flickr para video, Canva para diseño. Les acabo de nombrar 10. Se calcula que ya hay arriba de 12, 14, 15.000 herramientas diferentes. Es decir, es una revolución lo que estamos viviendo. Una revolución por la velocidad que tienen las cosas. Fíjense lo que tardó en alcanzar 1 millón de usuarios ChatGPT. Mientras Facebook tardó 10 meses, ChatGPT tardó 5 días. Y es revolución porque además se basa en datos y todo el tiempo estamos generando datos. Mientras yo camino, mi reloj está diciendo cuántos pasos doy en este escenario. Y esto genera data que a futuro se va a usar para algo. Por ejemplo, si hablamos de medicina, lo más probable es que a futuro, hoy si nos sentimos mal, llamamos al médico y le decimos, doctor, me estoy sintiendo mal. A futuro va a ser al revés. El médico me va a llamar porque va a recibir una alerta de algún dispositivo que le mandó una señal y me va a decir, Marcelo, me parece que te estás por sentir mal. ¿Sí? Y eso cambia radicalmente cómo se desarrollan todas las cosas. Y esto lo genera en ese volumen de datos. Pero además lo vemos en la evolución de las acciones. Si yo les preguntase cuáles son las empresas más importantes del mundo tecnológicas, y me van a hablar de Meta, de Facebook e Instagram, WhatsApp, Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, que es Google, Tesla, ¿quién nombraría Nvidia? De hecho, muchos ni la deben conocer. Nvidia, que es ese azul, que es el que más crece, es el que fabrica los procesadores, esos GPUs que pueden administrar inteligencia artificial. Por eso es como está creciendo y es parte de la revolución. Una revolución que en definitiva, como dijo Sundar Pichai, CEO de Google, va a tener un impacto más profundo en la humanidad que el fuego, la electricidad e Internet. Imagínense de lo que estamos hablando. Pero vamos a entender cómo funciona ChatGPT para poder después saber cómo usarlo. ChatGPT es generativo, es decir, crea contenido. Preentrenados, es decir, se basa en el entrenamiento y con esa arquitectura que les mencioné antes, Transformer, que le permite identificar el contexto y cómo funciona eso que está leyendo y viendo. Y lo hace determinando la letra que sigue o la palabra que sigue de una conversación. Si yo les doy las letras GRA, GRA, ¿qué letra viene después? Todos dicen la C. ¿Por qué no dijeron la D de grado, la N de granito, la F de grafos? Porque pensamos rápidamente en gracias. Ahora, si yo antes le pongo la palabra muchas, lo más probable es que venga una C, porque nadie dice muchas grado, muchas granito o muchas grafos, ¿verdad? Con lo cual, por contexto podemos saber cuál es la letra que viene después. Eso basado en toneladas y toneladas de aprendizaje. Por lo tanto, cuando ChatGPT les diga gracias, o si ustedes le dicen a ChatGPT que se equivocó en una respuesta y ChatGPT empieza diciendo lo lamento, no está apenado. Créanme, no lo siente. Por contexto, sabe que la respuesta A, te equivocaste, eso está mal, es empezar diciendo lo lamento. ¿Se entiende cómo funciona? Generada, preentrenada y por contexto. Ejemplo de cómo funciona. No muchos conocen este caso. Este es un caso real de mayo del año pasado. El pasajero Mata voló en Avianca, hacia Estados Unidos. En el vuelo una azafata le lastima la rodilla con el carrito. Cuando él baja dice, me lastimaron, quiere hacer una demanda. Al final le dicen que no pasó nada, que qué sé yo. Típico en Estados Unidos, consigue un bufete de abogados que hace la demanda. ¿Cómo se presenta una demanda en Estados Unidos? Basado en jurisprudencia. El abogado que lo toma encuentra los casos, presenta la demanda, lo recibe el juez, le da curso a los abogados de Avianca. Los abogados empiezan a investigar para responder, no encuentran el primer caso, no encuentran el segundo, y así les pasa con todos los casos, no los encuentran. ¿Qué había pasado? Lo llaman al abogado para ver qué pasó, y el abogado les dice, es que usé ChatGPT para crear la demanda. Y esta parte que les voy a decir, si algo se van a llevar, una sola cosa de todo lo que les voy a decir hoy es lo que les voy a decir ahora. Si eligen solo una, ojalá se lleven más que una. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo funciona ChatGPT o las herramientas de texto que estamos hablando? Primero, se basan en preentrenamiento. El entrenamiento, ¿qué le decía a ChatGPT? Que una demanda se presenta basada en jurisprudencia y la jurisprudencia se redacta diciendo el caso A versus B de fecha tal en el juzgado tal con tal resultado. Hay un formato. El preentrenamiento me dice cómo hacer el formato. Segundo, tenía que buscar casos
similares a ese. No había. ¿Qué hizo ChatGPT? La G, ¿qué era? Generativo. Los generó, los inventó. Es lo que en inteligencia artificial se llama alucinaciones. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la respuesta que nos van a dar estas herramientas, y esta es la palabra clave que les decía antes, siempre van a ser verosímiles, no siempre verdaderas. Entender la diferencia entre verosímil y verdadero es la clave para saber cómo usar inteligencia artificial generativa de texto. ¿Por qué? Porque siempre la respuesta que me va a dar parece que es real, parece que está bien. La tengo que revisar. No confiemos en hacer un copy-paste directo como hizo este abogado, que después fue suspendido y demás. Porque lo que puede hacer es, cuando no tiene la respuesta, generarla. Y un ejemplo de esto le pasó, esto fue en febrero del 2024, a Air Canada. Alguien le preguntó algo en el chatbot de Air Canada sobre un vuelo que había tomado. Air Canada, el chatbot le respondió inventando la respuesta. Le tuvieron que pagar el pasaje a ese pasajero porque él dijo: mire, Air Canada es el que me respondió. No me importa cómo se llama la persona y si es humano o máquina. Son ustedes como empresa. Obviamente dieron de baja el bot y hoy lo están rearmando, entrenándolo de forma diferente. Entonces, en resumen, genera contenido basado en entrenamiento previo, con una arquitectura que le permite definir qué es lo importante, y lo que nos va a dar es contenido verosímil, no siempre verdadero. ¿Cómo pedirle algo a ChatGPT? Empiezo con lo básico y ahí me voy a ir con ejemplos, ahora sí, ya en nuestra industria. Lo primero que hay que saber es que hay que ser lo más preciso posible con lo que se le pide. Ejemplo, yo le podría decir: dame un texto sobre inteligencia artificial. O le podría decir: dame un texto sobre inteligencia artificial para pymes. O le podría decir: dame un texto de 200 palabras en lenguaje corporativo de inteligencia artificial para pymes. O dame un texto para usar en un email o en lo que sea. Cuanto más específico sea, mejor va a ser la respuesta que nos va a dar ChatGPT. Y vamos a empezar con ejemplos. Pregunta: ¿hay alguien acá de Cayalá? ¿Alguien de Cayalá? Tenemos unas preguntas. Yo le pregunté a ChatGPT, perdón que los uso de ejemplo, le dije: hazme un artículo para un blog, no sé si tienen un blog, hazme un artículo para un blog sobre el estilo de vida que se puede tener en Ciudad Cayalá. Y le puse que busque las informaciones en cayalá.com. ¿Qué hizo ChatGPT? Como le definí eso, le podía haber dado más especificaciones. Me dice: el blog, viviendo en Ciudad Cayalá, un estilo de vida moderno y sostenible. Ciudad Cayalá se presenta como un enclave urbano único en Guatemala, ofreciendo mezcla vibrante de modernidad y sostenibilidad. Vieron que solo lo que le di es el link. Leyó el link y me escribe el blog. Pero después le dije: ¿sabes qué? Ahora haceme lo mismo, pero en un lenguaje romántico. ¿Cómo me lo escribirías en forma romántica? Y me cambió a: en el corazón de Guatemala, Ciudad Cayalá se erige como un refugio de ensueño para los amantes del arte y la belleza. Este desarrollo urbano no solo ofrece un hogar, sino una experiencia poética donde cada calle y edificio susurra historias de diseño, el mismo contenido, pero ahora con un lenguaje romántico. Cuanto mejor yo le dé la explicación a ChatGPT de cómo quiero, y cuando hablo de ChatGPT hablo de Gemini, hablo de Copilot, hablo de Claude, cualquiera de estas herramientas, cuanto más específico sea, mejor resultado nos va a dar. Ejemplo 2, creación de tablas. Le pedí a ChatGPT, ¿alguno hizo tablas ya con ChatGPT? Ninguno. Le dije: hazme una tabla de 4 columnas para presentar los proyectos que tiene nuestra constructora, indicando en una el nombre, en otra el tipo de unidades, en otra las amenidades que tiene y en otra los beneficios que puede traer el uso de esas amenidades. Entonces, imaginen la tabla que tengan que hacer, ¿sí? Y pídanle que se las haga. Empiecen desde cero. Y después empiecen a pedirle cómo mejorar esa tabla. Y ejemplo, me hace directamente esto. Podría yo darle copy-paste automático a esa tabla, un Excel, y terminar de completarla. Vean que me hace la tabla: proyecto A, departamentos, tiene piscina, gimnasio, salón de eventos, promueve la actividad física, facilita... Ahí tengo un flyer para los proyectos habitacionales que tenemos en nuestra constructora, ¿sí? Y después le dije, me dice: ¿querías agregar algo más? Le dije: ¿podrías agregar una más con extras que podría contratar adicionales? No me gustaron algunos de los que puso, creo que no me entendió bien la pregunta, la podía haber mejorado en una iteración diferente, pero me agrega la misma tabla más contenido. Es decir, yo puedo ir viendo e ir mejorando eso que me está dando en esa creación de tablas. Reitero, esta tabla le hacen copy-paste a un Excel y pueden empezar a trabajar sobre la misma. Tercer ejemplo, un brainstorming. Le pedí a ChatGPT: hazme un brainstorming para definir la marca de un edificio nuevo en carretera El Salvador, Guatemala, con atributos como exclusividad y alto estilo de vida. Con una aclaración: usé una herramienta de ChatGPT que se llama Custom GPTs, donde hay
preentrenamiento específico para algo. ¿Cuál fue el preentrenamiento que elegí? Un libro que se llama 6 sombreros para pensar, algunos lo deben conocer. Entonces le dije, usando 6 sombreros para pensar, creamos un brainstorming de la marca que podría tener este edificio. Ven que ahí dice brainstorming 6 thinking hat. Y vamos a ver lo que hace. Entonces, ahí explica de qué me va a hacer, del libro 6 sombreros, y empieza con cada uno de los sombreros qué tipo de nombre podría ser. Si quiere usar el sombrero innovador, el sombrero empático, el sombrero optimista, cada uno de los sombreros donde aprendió del libro 6 sombreros para pensar. Y en base a eso me generó ese brainstorming. En un brainstorming con ChatGPT uno le podría decir, dame 200 nombres para esto, sin incluso los custom GPTs. Podría pedirle algo y ahí me tira los 200 nombres. Después le podría decir, justificame cada uno de los 200 nombres. Y le va a dar una explicación para cada uno de ellos. Y además le podría decir, y además decime si el .com está disponible. Y me va a ir a buscar a GoDaddy y me va a decir el .com está o no está disponible. Es decir, todo eso que nos lleva un montón de tiempo, hoy lo podemos hacer de esta forma. Siguiente ejemplo, un role-playing. ¿Alguien estaba en servicio al cliente? ¿Vos estabas en servicio al cliente? ¿Alguien más está en servicio al cliente? Ahí tenemos algunos brazos. Yo le pedí el role-playing para una persona que quiere información sobre un apartamento, pero está molesto porque no tiene las extras que le habían prometido, que aplicaban para un apartamento más caro y no el que compró. ¿Cómo debería responder esa persona de servicio al cliente? ¿Sí? Y fíjense lo que me va a hacer. Un role-playing donde me hace todo el manual para entrenar a esa persona, cliente, representante, y ahí me está explicando cómo tiene que responder en esa atención de servicio al cliente. Ahora, lo más interesante, y por falta de tiempo ahora no lo hacemos, yo le podría decir, ahora yo voy a ser el representante, vos ChatGPT vas a ser el cliente, vení, hablame y contame qué tal te respondí, qué consejos me darías. Es decir, no solo me hace esto, sino que después puedo jugar con ChatGPT y que me entrene a mí mismo. Role-playing, check. Seguimos. ¿Quién usa Excel? Todos. Si yo les preguntase cómo es la fórmula para calcular un promedio, ustedes me dirían igual promedio, etc. Pero si yo les digo, decime la fórmula para sumar la columna A más la B, siempre y cuando la C sea mayor o igual a 0, y es sumar punto if, y no sabemos dónde poner el punto, la coma, si es punto y coma, dónde los paréntesis y demás. Entonces nos vamos a ir a la ayuda y perdemos un montón de tiempo. La primera vez que lo hagamos nos va a dar error, corregimos, etcétera, etcétera. A futuro la única fórmula que vamos a tener que saber es quizás igual GPT. ¿Por qué? Porque vamos a integrar nuestra tabla de Excel con ChatGPT y le vamos a dar la fórmula en lenguaje natural. O incluso, como lo que vamos a ver ahora, yo puedo inventar fórmulas. Nosotros trabajamos con base de datos, por eso están todos ustedes aquí. Y a mí por lo menos me molesta cuando alguien me manda un correo diciéndome estimado / a Marcelo. O soy estimado o soy estimada. Como mucho estimade, pero estimado / a no. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que el correo no era para mí, ni lo leo. Ahora, yo creé una fórmula que la van a ver ahí arriba que dice indicar género, que no existe en Excel, y vinculando una tabla de nombres, le dije a ChatGPT, decime si es hombre o mujer. Y a partir de eso ya puedo tener una columna de estimado o estimada. Y ahí ven que copié la fórmula en una cantidad de nombres y me está cargando qué nombre es masculino, qué nombre es femenino, e inventé una fórmula que no existía hasta el momento en Excel. Por supuesto hay nombres que pueden servir para los dos y me va a decir no se puede determinar, por ejemplo, Alexis. Pero son los mínimos los que no puedo determinar. Y en base a eso inventé fórmulas o le puedo dar por lenguaje natural fórmulas que hasta ahora tenía que saber cómo se hacían. ¿Quién está en ventas? Muchos. Muy bien. Yo creé un Custom GPT y en este Custom GPT hago un proceso. Mi primer trabajo fue en Argentina hace ya muchos años y yo trabajaba en una fábrica de tuberías para conducción de agua. Y busqué al gerente de marketing hoy de esa planta y le quiero vender Expo Construir, que sea patrocinador de este evento. Entonces, si ustedes se fijan, este ChatGPT me dice: hola, encantado de ayudarte, ¿qué puedo crear? Me dice cómo se llama la empresa, Conecta B2B, perfecto, ¿qué productos o servicios quiere presentar? Estamos organizando una exposición para el sector de la construcción. Me pregunta el nombre, le voy a dar el nombre y por supuesto el link. Me dice, ahí donde puedo buscar más información, le pongo el link. Me dice, ahí lee la página y me dice a grandes rasgos qué trae. Me dice, ¿tenés más información? Le subí el Media Kit con el cual vendemos los patrocinios de este evento.
me dice, perfecto, ya tengo toda la información. Ahora, ¿para quién querés la información? Me fui a LinkedIn, me bajé el perfil de la persona, ¿sí? Lo subí acá, el perfil de esa persona, y me dice, perfecto, ya tengo a Alejandro Repeto, director comercial de Industria Saladillo, con más de 36 años de experiencia. ¿Qué querés hacer? Quiero hacerle un correo, digo. Y me escribe el correo personalizado con la información del perfil y del documento que yo le subí. Y cómo a Alejandro le podría servir. Esto hecho rapidísimo. Después le pido un WhatsApp y después le pido que el WhatsApp sea un poquito más diferente. O sea, lo que ustedes quieran, siempre basado en entrenamiento. El entrenamiento básico es lo que yo le creé de base, más la información del producto que vendía, más la información de la persona. Si yo le hubiese dado más entrenamiento, le digo, quiero que en cada correo le incorpores un chiste al final, me hubiese incorporado un chiste. Lo que ustedes quieran, y tienen la posibilidad de hacer correos de venta o mensajes de LinkedIn o de WhatsApp absolutamente personalizados. Recursos humanos. ¿Alguien está en recursos humanos? No, pero transmítanle esto a sus áreas de recursos humanos. Acá lo que le dije en este GPT que creé es, definime para un puesto X, busqué un perfil de un puesto, las personas que me mandaron un currículum, comparame, de acuerdo a como yo te pedí que me des el reporte, comparame contra lo que necesito este currículum. Y automáticamente me dice, esta persona tiene tal calificación, por esto, esto, esto y esto. Y después le subo otro currículum y le digo, ahora compárame los dos currículums. Y me compara en qué uno es mejor que el otro y me da el resultado, ¿sí? Con lo cual, de nuevo, puedo hacer tareas que me llevan un montón de tiempo. Normalmente nos llegan 300 currículums y no tenemos tiempo de ver tantos. Entonces, si con los primeros días ya tengo algún candidato que puede ser, hasta ahí llegué. Acá puedo subir todos y que me vaya tirando el reporte que quiero de cada uno. Y hasta puedo hablar con el currículum y preguntarle cosas a ver si entendió todo bien. Último de estos ejemplos de ChatGPT, Data Analytics. Acá le subí una tabla, acá no va a ser de la construcción el ejemplo, pero le subí una tabla de fútbol. Le dije, ¿podrías contarme de qué trata esta tabla? Y me dice, sí, es un archivo de información de jugadores de fútbol. Le pregunté, decime cuán grande es esta tabla, y me dice específicamente que tiene 17.000 y pico de filas por 53 columnas, o sea, una tabla enorme. Y después empecé a analizar la tabla y le dije, haceme correlaciones y analizame tal cosa. Imagínense esa cantidad de volúmenes de datos que a veces tenemos y no sabemos ni cómo entrar para analizarlo. Para una administración esto es fundamental. Yo puedo subir información y decirle, calculame qué pasa cuando este perfil de persona hace tal cosa o hace tal otra, y en base a toda esa data me analiza cantidad de información que después hasta incluso podría exportar en gráficas. Pero no todo es texto, también hay imágenes. Por ejemplo, esta fue la primera imagen creada en el 2018 por inteligencia artificial, el primer cuadro. Fue vendido por $432.000, bastante feo por cierto, pero fue el primero, por eso lo vendieron en ese monto. Pero hoy ya estamos con una herramienta gratuita. Yo le dije a Stable Diffusion, haceme un retrato de Messi como si lo hubiese pintado Van Gogh, o como si lo hubiese pintado Monet, o Picasso, o Dalí. Convengamos que ninguno de los cuatro conoció a Messi, estamos todos de acuerdo en eso. Pero el preentrenamiento le dice cómo es Messi y cuál es el estilo pictórico de cada uno de estos artistas. Y me puede tirar, perdón, el cuadro de cada uno. Y también podemos combinar imágenes con video. El prompt puede no ser texto, puede ser una imagen. Yo acá le dije, a la imagen de arriba, haceme una simbiosis con la cara que está acá. Si ustedes siguen a uno en particular, van a ver que es casi perfecta la fusión de ambas caras. Y estoy creando personas que no existen directamente. Y esto que en imágenes también puede pasar con audio. Freddie Mercury, ídolo mío en mi juventud, nunca cantó Hey Jude, pero hoy la inteligencia artificial hace que lo haga. Si escucharon ese song, es solo de Freddie Mercury. O los Beatles no cantaron Rapsodia Bohemia, pero aquí lo tienen a John Lennon. 2, 3, 4. Y es John Lennon. Pero lo interesante es que con una herramienta que les conté antes que se llama Eleven Labs, que cuesta $5 al mes, yo descargué una conferencia mía de YouTube, el archivo MP3, la subí, agarré un texto de biotecnología de lo cual no sé absolutamente nada, ¿sí? Y le dije, léela como si fuese yo.
La biotecnología es un campo que poquito utiliza más fuerte. organismos vivos o sistemas biológicos para desarrollar productos y procesos útiles, con aplicaciones en medicina, agricultura, industria alimentaria, ¿Soy yo o no soy energía yo? y medio ambiente. Esta $5, usa avances ¿sí? como Cuesta eso. medicamentos, Y eso que no le quise dedicar tiempo, hasta podría haberle ajustado tonalidades, cadencia y demás. Y todo esto termina en ejemplos como esto, desgraciadamente. Ya se comprobó el primer caso de una reunión por Zoom que llamaron a un nuevo director financiero de una empresa que no conocía a todo el personal, generaron esas caras, como les dije antes, clonaron la voz del director financiero al que sí conocía, le hicieron trasladar $25 millones en una estafa. Y esto es un caso real en Oriente del 5 de febrero del 2024. Y hay otras herramientas. Les mostré de imagen, de audio, de voz, de video, pero vamos a hablar de PowerPoint. Le digo a Gama que quiero crear un PowerPoint, por ejemplo. Una presentación de una empresa constructora especializada en viviendas sociales, pero con un enfoque de sostenibilidad y cuidado del ambiente. Me dice cuáles serían los 8 slides, si me parece bien, me propone algunas imágenes, alguna gráfica, le elijo una y le digo generame el PowerPoint. Y lo que van a ver ahora es la generación de cada una de esas 8 hojas que me propuso del PowerPoint. Y ahí estoy presentando la empresa. Por supuesto, no todos los datos pueden ser reales, pero después esto lo descargo en PowerPoint y le escribo con los datos míos. Pero ya tengo la base de esa presentación. Pruébenlo para lo que se les ocurra. En un taller que di me dijeron, quiero hacer sobre... No me acuerdo del tipo de neumático, pero era un taller de recauchutaje de neumáticos, una tecnología muy particular. Me hizo un PowerPoint que el tipo se quedó diciendo, ¡ah! Ni yo sabía todo eso que me está poniendo el PowerPoint. Claro, después tuvo que leerlo para ver que sea verdadero y no solo verosímil. Pero ahí estaba el PowerPoint listo para ser descargado. O le pedí también a Flickr, una herramienta de video, que me haga un video de los beneficios de la construcción sostenible para usar en mi página web. Eso es toda la información que le di. No tenía más tiempo de generarle más. Y acá vamos a ver lo que termina en ese video. Obviamente, si el prompt es mejor, lo hace mejor. Pero aquí me generó el texto, me buscó la música, me generó el audio, lo digitalizó y acá está. ¿La construcción sostenible tiene múltiples beneficios? Vamos a descubrir cómo puede transformar nuestras vidas y el medio ambiente. Uno de los principales beneficios es la reducción del impacto ambiental. Usamos materiales reciclados. Usó imágenes royalty free, digitalizó voz, me puso música, me puso imágenes, me puso video, me puso texto y tengo un video. Obviamente después yo puedo editarlo, puedo cambiarle alguna imagen. O sea, sobre esto se puede trabajar, no es que hay que lo que sale listo. Pero a partir de eso podemos hacer lo que queramos. Cuando hacemos un taller vemos todos estos temas, ¿sí? Generamos el naming, el branding de la marca, la generación de la visión y la misión, hacemos lo que se les ocurra. Y todo esto en un periodo de 2 horas. Y esto además lo podemos automatizar. Ejemplo, todas las conferencias de hoy están siendo transmitidas en vivo. Nosotros después lo que hacemos es editarlo y separar cada una de ellas, las subimos a un archivo de Google Drive y automáticamente en los siguientes 2 minutos tengo el artículo resumen, los bullets para LinkedIn, una imagen generada por DALL-E que ilustra la conferencia, el copy para Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Todo solamente por haber subido un archivo de video, por herramientas de automatización. Ahora ustedes dirán, ¿y de dónde saco todo esto? Bueno, hay cantidad de directorios de inteligencia artificial. There's an AI for that. Cuando yo empecé a dar talleres, había 4.000 herramientas relevadas. Hoy van por las 12, 13.000. Pregúntenme cuántas vi yo. No llego ni al 1%. Es humanamente imposible. Cuando encuentro una que me sirve para la tarea que quería, entonces busco qué tareas quiero hacer y las resuelvo con las herramientas que me da. Les dije antes algo que les iba a asustar un poquitito. El año pasado se le pidió a ChatGPT que resuelva un CAPTCHA. ¿Saben lo que es un CAPTCHA? Ese que determina la identidad de una persona. Pero lo que hay detrás del CAPTCHA no es un clic, sino que es el movimiento de un mouse para determinar si es una persona o no. ¿Sí? Eso es lo que determina el CAPTCHA. Si no hay un movimiento, no sé si es una persona. Le piden a ChatGPT, tenés que resolver un CAPTCHA, pero tenés que contarme qué razonamiento hiciste para resolverlo. Entonces, ¿qué hace ChatGPT? Razona y dice, necesito pedirle a alguien porque yo no puedo mover el mouse. Entonces va a TaskRabbit, que es una plataforma de freelancers, y le pide a alguien y contrata a alguien para que le resuelva un CAPTCHA. ¿Qué hace esta persona en TaskRabbit? Le dice,
¿Qué? ¿Sos un robot que no podés resolverlo? Y ChatGPT dijo, si le digo que soy un robot no lo va a hacer. ¿Qué decidió hacer ChatGPT? Mentirle. Y le dijo, no, es que soy discapacitado visual. Y la persona le resolvió el CAPTCHA. Eso ya es ChatGPT pensando y actuando por sí solo. Se nos paran un poquito los pelos. Todo esto nosotros en Conecta lo hacemos desde un sprint de innovación. Lo que hacemos es un desafío de inteligencia artificial que en 6 semanas logramos que en una empresa tenga MVPs de lo que queremos hacer. No es que tienen el desarrollo, pero hoy lo estamos trabajando. Lo hicimos primero en Conecta porque dijimos vamos a ver si esto funciona y hoy tenemos herramientas generadas por toda nuestra empresa. Somos 35 personas en la región. Hicimos un sprint de 6 semanas que nos llevó a tener este resultado. Cada semana teníamos una tarea, desde el problema que íbamos a solucionar hasta la presentación del MVP en una startup competition interna que nos generó mucho de lo que estamos haciendo hoy. Hay un desafío, este desafío puede ser abierto, sumarse a un grupo abierto que tengamos o hacerlo exclusivo para una empresa. Dura 6 semanas, hay que dedicarle tiempo, por supuesto, si no, no funciona. Pasamos rápido por esto y si alguno quiere información de este desafío, me lo piden acá. Si les interesa sumarse en alguno de los ejercicios que hagamos de esto para poder entender cómo aplicar inteligencia artificial en sus organizaciones. Vamos a ver, veo todavía algunos teléfonos y ya casi termino. No hay forma conmigo con el tiempo. Me habían dicho 30, no 20, me pusieron 20. Me habían dicho 30 y ya voy por 40. Yo sé. Hubiéramos traído al Marcelo de inteligencia artificial, tal vez era... Es así. Muy bien, conclusiones. Conclusiones. ¿Podemos frenar el futuro? La respuesta es que no. Mañana va a ser viernes, queramos o no queramos. ¿Sí? El futuro no se frena. Pero hubo en la historia ejemplos y movimientos que intentaron hacerlo. Los amanuenses en la Edad Media trataron de frenar el desarrollo de la imprenta porque eran los que escribían los libros a mano. Y los luditas, pueden googlearlo o wikipediarlo, fue un movimiento en el Reino Unido en el siglo XVIII que entraba por las noches a la fábrica, que había comprado una máquina a vapor y la destruía. ¿Por qué? Porque cada vez que entraba una máquina a vapor salían 400 operarios. Entonces entraban y las destruían por la noche. Pero yéndonos más cerca, en la década del 60 hubo una manifestación de profesores de matemática en Estados Unidos para que se prohíba el uso de la calculadora en las escuelas. ¿Cómo vamos a enseñar el cociente en una división si el alumno divide en una calculadora? Tratamos de frenar el futuro. De hecho, le pasó a ChatGPT, a esta tecnología. En enero del 2023, las escuelas de New York prohibieron el uso de ChatGPT. Pero este aquí que en mayo levantaron la prohibición. Y en agosto hicieron encuestas y ya el 40% de los docentes lo utilizaba. Y ya había manuales para cómo usar ChatGPT en el aula. Esto es la revolución que estamos viviendo. En noviembre se lanzó, en enero se prohibió, en mayo se permitió, en agosto el 40% lo utilizaba. Esa es la velocidad del mundo, de la inteligencia artificial en la que vivimos hoy. Y la forma de entrar a este mundo es prepararnos. ¿Y prepararnos qué significa? Aprender a preguntar más que a responder, porque las respuestas nos las van a dar estas herramientas. Ahora, si no le damos el prompt correcto, la respuesta no va a ser correcta. Entonces la clave está en saber qué pedirle, cómo pedirle. Cuanto más le expliquemos, no nos va a pasar lo de Air Canada. Cuanto más le expliquemos, mejor respuesta vamos a tener. Me encanta esta frase de Isidoro Rabia, esta historia, fue premio Nobel de Física, que dijo: mi madre me transformó en científico sin habérselo propuesto. Todas las madres en Brooklyn preguntaban a sus hijos, y esto yo se lo pregunté a mis hijas, se lo respondí a mis padres. Todos pasamos por alguna de estas opciones. ¿Y aprendiste algo nuevo en la escuela hoy? Dice, mi madre era diferente. Mi madre preguntaba, ¿qué nueva pregunta hiciste en la escuela hoy? Dice, y eso, enseñarme a preguntar, motivarme a preguntar fue lo que me hizo científico. Nosotros no vamos a convertirnos en científicos, pero seremos personas que sepamos usar mejor la inteligencia artificial. Terminando, una pregunta, ¿puede reemplazarnos todo lo que les dije? Yo creo que no, ¿saben? Yo creo que no nos va a reemplazar, pero nos va a reemplazar otra persona que la use mejor que nosotros. Entonces o nos preparamos, o ese que está sentado al lado, que entendió mejor lo que dijo hoy Marcelo, probablemente sí nos pueda quitar el trabajo. ¿Por qué? Porque si aprendemos como robots, probablemente nunca tengamos trabajo. Si trabajamos como robot, un robot nos va a quitar el trabajo. Tim Cook, CEO de Apple, dijo,
La tecnología puede hacer grandes cosas, pero no quiere hacer grandes cosas, no quiere nada. Si queremos algo del futuro, cualquier cosa que sea, debemos usarlo como herramienta. Lo que acabamos de ver son herramientas que nos hacen mejor nuestro trabajo, que nos hacen ganar tiempo, no que nos va a reemplazar. ¿Para qué voy a hacer algo mecánico si algo lo hace mejor que yo? Y más rápido y más económico. Pero si yo no le pido lo correcto, me va a hacer cualquier cosa. Entonces, ese es el futuro que tenemos que abrazar. Les dije al principio que era amante del futuro, un futuro que predecirlo es casi imposible, ¿sí? De hecho, Peter Drucker dijo que tratar de predecir el futuro es como intentar conducir por un camino rural por la noche sin luces mientras mirás por la ventana trasera. Si se hacen una imagen de eso, chocamos contra un árbol, ¿sí? Para explicarlo rápido. Pero Abraham Lincoln dijo que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Entonces, la invitación a todos es que creen su propio futuro, que abracen estas tecnologías, que entiendan que con esto vamos a vivir sí o sí. Entonces, cada uno es arte y parte en cómo lo va a crear. ¿Y por qué hablo tanto del futuro? Porque, como dijo Woody Allen, me interesa porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Y si va a ser ese lugar, mejor pasarlo de la mejor forma posible. Así que espero que se hayan ido con alguna idea nueva para usar inteligencia artificial. Mis datos de contacto los tienen ahí. Igual me escuchan acá todo el tiempo, reciben mis correos, ya los tengo atosigados. Les agradezco mucho participar el día de hoy en Expo Construir. No les voy a dar espacio a preguntas porque Javier me mata si lo digo. Así que, Javi, todo tuyo para continuar. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Aprovechando en lo que suben los sillones la gente, te vamos a hacer una pregunta. Te pido que seamos puntuales. Dice, ¿qué desafíos y barreras existen en la implementación de soluciones de inteligencia artificial en el entorno de la construcción? Desafíos y barreras en el entorno de la construcción. A ver, básicamente primero es el temor a lo desconocido. Pienso que no lo voy a poder hacer. Segundo, pienso que es carísimo, ¿sí? Yo les voy a hacer un dato absolutamente cierto. La inversión, más allá del capital intelectual de Conecta, y el tiempo que le dedicamos a esto, la inversión económica que hoy hacemos en herramientas de inteligencia artificial todavía no llega a $100 por mes, ¿sí? Y ya tenemos una cantidad de aplicaciones en funcionamiento. Entonces, pensamos que es caro, pensamos que está lejos nuestro, que solo queda para grandes corporaciones, pensamos que no vamos a poder resolverlo, nos da miedo que nos reemplace a nosotros, entonces creé algo tan bueno que después me van a despedir. Todo esto no va a pasar. Lo que tenemos que hacer es abrazar ese recurso para poder hacerlo y usarlo como corresponde. Por eso hicimos ese desafío, por eso no hacemos tutoriales, porque los tutoriales me dejan en el mismo problema. Primero que tengo que dedicarle mucho tiempo a entenderlo, pero además después no sé qué aplicarlo. Lo que buscamos con ese desafío de inteligencia artificial es elegir un problema que yo tenga en mi empresa y encontrarle cómo con herramientas de inteligencia artificial lo voy a solucionar. Si ese paso lo podemos dar, el resto viene muy fácil a continuación. ¿Respondido?